Dios, profetas, religiones, iglesias y hombres, de la unión a la diversidad. Yo os quería, he querido preparar este vídeo para que reflexionemos un poco sobre cómo ha ido la evolución espiritual de la humanidad. Y en vez de tender a unirnos a toda esta, no sé cuántos miles de millones que somos ya, nos ha estado separando. Vamos a ver. Yo os he preparado un símil con una montaña que os lo voy a presentar, pero no creo que entendamos nada, porque yo la verdad es que dibujando soy realmente muy malo, pero creo que algo se entenderá. Arriba del todo tenemos a Dios, ese Dios único, ese Dios común a todas las religiones. Arriba de la montaña, en la cima del Everest, tendríamos a los hombres santos. Luego iríamos bajando, aparecerían las religiones, que las religiones darían lugar a las iglesias. Y fijaros que cada vez la montaña se va ensanchando, nos vamos dividiendo cada vez más. Las iglesias darán lugar a ritos, ceremonias, dogmas, etc. Y al final encontraríamos la masa de la humanidad. Lo veis aquí abajo, que estamos todos separados en diferentes grupos. Vamos a ir explicando un poquito. Si nos vamos arriba, fijaros que este es podríamos decir, el proceso de transmisión del Gita, del conocimiento, del sagrado conocimiento, que es desde Dios hasta la humanidad que estaría aquí. En el Gita es muy claro, Krishna se encargará en Vishnu para explicarnos, para restaurar el Dharma y explicarnos las enseñanzas del Gita. Estos hombres santos pueden ser profetas como Mahoma o Abraham, pueden ser hijos de Dios como Jesús, o pueden ser encarnaciones o avatares como puede ser el caso de Krishna. Pero al final, estos son los grandes hombres que han marcado la historia de la humanidad, grandes hombres que entre sí, si los hubiésemos logrado sentar en el mismo espacio y tiempo, en un sitio, seguro que habrían hablado de qué hacer por el bien de la humanidad. Y ahora estamos arriba de la montaña, acordaros, en esos hombres santos de la historia, estamos aquí en la cúspide de la montaña. Entonces, estos hombres darán lugar a las religiones. Entonces, las religiones vemos que se separan, estamos aquí en hinduismo, en islam, en el cristianismo, en fin, todas las religiones que conocemos. Con esto, y luego no olvidemos una cosa, ninguno de estos grandes hombres venía a crear nada, no quería crear una religión. Vishnu se encarna en Krishna para restablecer el Dharma, la religión eterna. Y Jesús dijo que no venía a derrobar la ley de los profetas. O Mahoma decía que venía a restaurar la religión original. Entonces, esto es importante siempre tenerlo en cuenta. O sea, no querían crear ninguna religión. Pero lo cierto, y luego también, perdón, no olvidemos el significado de la palabra religión, que quiere decir religar, volver a unir que nuestra alma con Dios. No hay otra interpretación, yo creo. Y es curioso que la palabra yoga, pues precisamente yoga es unión del Atman en el hinduismo, del alma con Dios. Entonces estábamos en este nivel de aquí, de las iglesias, estábamos por aquí, y estas iglesias pues se empiezan a dispersar, a dividir. En el Islam vemos los cismas del sunismo y el chiismo, no me acuerdo, la tercera rama, del sufismo, perdón, y en el cristianismo vemos catolicismo, ortodoxia y protestantes. Los protestantes se dividirán en una miríada de iglesias pentecostales, evangelistas, calvinistas, etc. Y el hinduismo también, básicamente se dividirán en muchos cientos de dársanas, 6 dársanas, pero cientos de escuelas diferentes, agrupadas principalmente entre dualistas y no dualistas. Pero al final esa ha sido la historia de las religiones, es decir, lo que vamos haciendo es cada vez separarnos más. Estos hombres santos como Confucio, como Lao Tse, como tantos otros que han ido apareciendo en la historia, aquí tenemos, y quizás el primero de la historia de la humanidad que sea, cuyo origen tenga en África, porque si Homo sapiens
tomó forma en África hace 150.000 años, pues seguramente la espiritualidad empezó allí. Y luego también han ido apareciendo esos sagrados libros, maravillosos libros de sapienciales, que son los Sudamas de Buda, el Tao, aquí tengo la Biblia, y por ejemplo el Bhagavad Gita, que es este que podéis ver aquí detrás, y este libro lo he escrito yo, que contiene la traducción del Bhagavad Gita, el libro santo del hinduismo, que hizo el Mahatma Gandhi. Al final, lo que os quiero decir es que estamos ya en este nivel de aquí, estamos por aquí, y fijaros desde un único y solo Dios, y los Vedas, los antiguos Vedas, quizás hace 5.000 años ya decían, la verdad es solo una, los sabios la llaman de diferentes maneras. Y esas iglesias, con el tiempo, van marcando sus rituales, sus dogmas, sus parroquias, todo ese conjunto de liturgia, podemos decir, que también empiezan a dividir más a una gente. Y al final de todo estamos nosotros, los hombres, que al final nos hemos dividido en pequeñas comunidades. Habría una comunidad cristiana, pero atomizada en muchas comunidades independientes y algunas enfrentadas entre sí. Lo mismo con el Islam, lo mismo con el hinduismo. Y bueno, esa es la foto que podemos sintetizar si alguien logra capaz, porque yo ahora no entiendo ni lo que he dibujado, pero básicamente, aquí lo veis con la tablet que quizás se ve mejor, de este proceso. Al final lo que vemos que ese proceso que desciende desde arriba, desde Dios y llega a los hombres, lo que nos ha estado haciendo al final es desuniendo en esas miles o cientos de miles de pequeñas comunidades, muchas veces enfrentados entre sí. Por ejemplo, hasta hace poco muchos protestantes conservadores en Estados Unidos consideraban al Papa como un anticristo. Bien, ese proceso de transmisión del conocimiento podría ser también el proceso de desunión de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque en paralelo a este proceso de desunión, fijaros que cuanto más nos desunimos, más débiles somos. Vamos a tener una serie de amenazas que la vemos por aquí a la izquierda, las amenazas que podemos tener, que básicamente están relacionadas, pues ya lo he comentado con otro vídeo, con el materialismo, con el agnosticismo, con todas esas formas, el ateísmo, que van en contra de la religión y la espiritualidad. Y tampoco esa debilidad hace que la política, los hombres, utilicen la religión en favor suyo, alejándonos cada vez más de esa unidad. Hoy en día lo podemos ver en la forma de globalismo, de los movimientos woke que tanto han destruido a la humanidad, o de los movimientos del comunismo, que es increíble que aún existan los regímenes totalitarios como el comunismo, que más millones de personas ha asesinado en el mundo, como fue Stalin. Pues hoy lo vemos replicado en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, e incluso en España. Hay un gobierno de coalición de socialistas y comunistas. Entonces el comunismo está ahí y es un enemigo directo de la religión y de la espiritualidad. Entonces, cuanto más desunión tengamos entre los hombres, más débiles somos y más fuerzas hostiles pueden entrar. Esa espiritualidad, esa idea de creer en algo, que es el origen de las religiones al final, nos permite saber que yo no dependo del político que tenga aquí mandándome, sino que dependo de algo mucho más superior. Ese es un poquito el proceso. Para también entenderlo, aquí a la izquierda he marcado un concepto maravilloso que se utiliza en el Vedanta, una filosofía del hinduismo, que es el de nombres y formas. Fijaros que arriba hay forma, arriba del todo en Dios, es un nombre y una forma, aunque se llame de diferentes nombres, pero es un Dios único. Pero conforme nos vamos bajando por hombres, por religiones, por iglesias, cada vez dividimos más los nombres y formas. Y es un tema que deberíamos también tener en cuenta. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta, yo creo, invertir este proceso. En vez de que este proceso de conocimiento nos desuna, sea capaz de unirnos. Y eso es difícil verlo, ver cómo lo podemos lograr. Es decir, cómo vamos a ser capaces, la humanidad,
de revertir ese proceso y entender que las religiones entre sí deberían cooperar y no luchar entre ellas, y eso es lo más importante. Y eso es la unidad en la diversidad. Yo creo que tenemos un ejemplo maravilloso que nos puede servir de referencia, no digo que sea el exclusivo, que fue el de Ramakrishna Paramahansa, que fue un santo bengalí, aquí lo tenéis, Sri Ramakrishna Paramahansa, el hombre que veía a Dios, y sobre todo nos recordó dos cosas que nos pueden servir para este proceso de invertir la desunión, que es, uno, importantísimo, la religión es realización, es decir, todo este organigrama que nos hemos montado aquí, que al final es el que tenemos, hay que mantenerlo, pero no nos tenemos que olvidar nunca nosotros como hombres que estamos aquí abajo, que lo que tenemos que hacer es realizar a Dios. Lo podemos realizar a través de iglesias, de libros, pero es posible realizarlo directamente, y eso es algo que Ramakrishna vino a recordarnos. Sigue el cristianismo si eres cristiano, el hinduismo si eres hinduista, pero realiza a Dios, porque es posible. Él decía que veía a Dios como nos puede ver a ti y a mí. Entonces, eso lo hemos olvidado con el tiempo, y nos hemos olvidado que el mismo Dios es el del hinduismo, que del cristianismo, que del islam. Esa es una de las enseñanzas de Ramakrishna, y la segunda sería para mí la armonía entre religiones, el experimento entre las variantes duales y no duales dentro del hinduismo, las logró más o menos unificar, y durante varios años experimentó con el cristianismo y con el islam, y dedujo que eran caminos válidos porque al final llegaban al mismo y único Dios. Eran nombres y formas diferentes. Y eso es importante. Nos hace falta un Ramakrishna dentro del cristianismo que realice, que Dios se puede realizar tanto por el protestantismo, por la ortodoxia, por el catolicismo. Nos hace falta alguien que nos explique a los humanos este principio de armonía entre religiones, que da igual el camino que sigas, que al final llegas a la misma. Y si todos queremos llegar arriba, cuanto más nos ayudemos, mejor. Y también sería interesante recordar que toda la base filosófica, la argumentación la encontramos en dos sitios. Una es en la filosofía Vedanta de la India, que yo creo que es un marco filosófico que puede dar lugar al entendimiento de todos estos actores, todas estas figuras, todas estas fases que vemos por aquí. Creo que es lo que falta para ese entendimiento global. Y después también las enseñanzas de Swami Vivekananda, que fue discípulo de Ramakrishna, que al final nos enseñó muchísimas cosas, pero una nos decía que la religión es ser libre, decía, ser libre es toda la religión. Cualquier religión, camino espiritual que no te haga libre, pues tendrías que plantearte lo que realmente es útil para ti. Y también decía que la religión no estaba exclusivamente ni en templos ni en iglesias. Y también nos enseñó, que eso es importante y creo que tenemos que empezar a reflexionar sobre ello, es la necesidad de la armonía entre la ciencia y la religión. Es decir, en muchos casos se han visto como enemigas, tengo otro vídeo por ahí explicándolo, pero al final tienen que coincidir en puntos similares. No tienen por qué ser enemigos, sino son perfectamente compatibles la una a la otra porque son parte de un todo. Y la prueba es que esa visión cíclica del tiempo, ese todo es uno, esa unidad, va a iluminar a los grandes físicos y matemáticos del siglo XX, como Erwin Schrödinger, el creador de la física cuántica, que decía que la unidad y continuidad de la mecánica de ondas es perfectamente compatible con la unidad y continuidad del sistema del Vedanta, con el todo es uno. Y ese es, yo creo, que lo que nos falta, es decir, primero ser conscientes de esa desunión que hemos ido, por obra del hombre, sin lugar a dudas, que hemos ido alcanzando, y ver si realmente es posible revertirla, cómo y qué beneficios alcanzaríamos como seres humanos. Yo estoy seguro que el mundo sería mucho mejor, y aparte uno debería pensarse en los últimos 5.000 años la de guerras que habrán habido por religión, y con una visión más de unidad en la diversidad, cuántas se podrían haber evitado. Y sé que es una tontería lo que digo, porque muchas de ellas, la mayoría, han sido causadas por intereses mezquinos del hombre. Pero dicho esto, yo creo que todos tenemos que empezar a ser capaces que este complicado proceso, que se puede mantener porque tiene cosas muy útiles, es necesario que lo revertamos y en vez de desunirnos, nos una.
No sé si me he aclarado con este extraño dibujo, intentaré ponerlo en mi web para que lo tengáis. Tampoco lo entiendo yo ahora, os diré, pero la idea es esa, es una montaña, tenemos Dios omnipresente que va más allá de la montaña, tenemos unos hombres santos, tenemos unas religiones que surgen, que se dividen, crean iglesias primigenias, esas iglesias primigenias dan lugar a cientos de iglesias más, como dentro del protestantismo, pues las cientos o miles de sectas o de ramas que existen. Luego se os crean los ritos, los dogmas, los rituales, todas estas cosas que nos separan más y al final tenemos una comunidad dispersa y desunida de hombres que formamos toda una humanidad. Y tenemos que ser capaces de revertir este proceso. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si os ha aburrido o si no habéis entendido mucho lo que he dicho, os pido perdón. Soy Pedro Nonell. He traducido una versión del Bhagavad Gita y toda la obra de Vivekananda. Y si os ha gustado el vídeo, pues darle un like y sobre todo comentar, que me encanta leer vuestros comentarios. Muchísimas gracias. Namaste.